Yo creo que la forma en la que hablamos sobre el sexo es súper orientada a cubrir o a ensalzar nuestro ego, ¿no? Como qué has hecho y lo bien que lo has hecho y el éxito que has tenido. Y creo que también deberíamos orientar la mirada a que nos podemos equivocar, a que puede no ser satisfactorio, a que el sexo también puede ser incómodo y violento o divertido y que no se tiene que ver como una película porno y de que a pesar de que salga mal, también se puede disfrutar, también puede ser moldeable. Entonces, eh, tener sexo está guay, pero tenemos que cambiar la forma en la que hablamos de nosotros mismos alrededor del sexo. La conversación más difícil que he tenido sobre sexo, la que se me ha venido a la mente, ha sido cuando tenía como 12 o 13 años y tenía como mucha curiosidad sobre el sexo, no lo terminaba de entender y nadie me había explicado nada nunca. Tenía una amiga más mayor que yo y la acababa de hacer, entonces tenía como tantas preguntas que hacerla y a la vez era tan raro porque no sabía ni cómo por dónde empezar y por mucho que me lo explicase, no lo terminaba de entender y era como muy frustrante para mí porque no terminaba como de entenderlo igualmente y le hacía mil preguntas y no había forma de que entendiera la situación. La educación sexual como tal llega a tener un rol bastante importante en llegarnos a cuestionar muchísimas de las cosas que creíamos que eran tangibles o que creíamos que eran reales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Creíamos muchísimo en los roles de género y es algo que se ha perpetuado a lo largo de la historia y a lo largo del mundo, pero realmente en la actualidad nos estamos dando cuenta a través de la educación sexual integral que eso es algo que no necesariamente tiene que ser así y que podemos llegar a tener un rol que decidamos y que queramos en sociedad únicamente porque somos personas libres de ello y de poder hacerlo. Entonces siento que obviamente juega un rol bastante trascendental porque ya tenemos unas preconcepciones hechas y creadas con respecto al mundo, con respecto a quién soy, a cómo somos, a cómo nos relacionamos con el mundo, y la educación sexual integral nos permite tener tanto otras perspectivas como tener la capacidad de cuestionarnos constantemente. Yo siempre he dicho que mi pregunta favorita es el por qué. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué nos cuestionamos esto? ¿O por qué pensamos esto? Well, I think talking about sexuality is still a taboo in African communities because Africans, we are led by traditions and values. Hence, talking about sexuality is normally considered a taboo and it's more of a controversial topic in the African context. Number two, there's also this aspect of religion. In Africa, the religions which are more prevalent in that region is Christianity and Islam, which focus or heavily put emphasis on preserving the topic of sexuality. It shouldn't be talked about. Anytime we have discussions about sexuality or sex education is normally considered inappropriate or harmful, particularly for women. And I think that in this case, talking about sexuality is more important, especially for our young youths. If you look at statistically, Africa, we have high HIV rates, and it's because of the myths and misconceptions which surround talking about sexuality. And therefore, I think it's imperative for Africans or the African youths to talk about sexuality and being offered comprehensive sex education so that we can lower down the prevalence of these infections. Thank you. Lack of communication about sexuality in my community affects many people in many different ways. Like, for example, lack of this communication may result to limited access to sexual health services, like because we don't talk about it, so we will not have the enough services for sexual health and reproductive rights. And also it may result to an intended pregnancy because most of the people won't know what about sexuality, how they can get pregnant, or the other contraceptive methods that they can use to so as not to get unplanned pregnancy. And also I think that it will increase the misinformation
that people have about sexuality and the myths about sexuality. I have felt ashamed of talking about sexuality. Majorly back in my home in Kenya, it's quite conservative. The topic of sexuality is very conservative, and like many spaces don't like accommodate you to like speak on sexuality or sexual education in general. Compared to like in Spain, where I've been here for like a week, and conversations here about sexuality is like so open and people are so open-minded. I have felt not comfortable talking about sexuality because there are no spaces, as I've just said, like there are no spaces for you to feel comfortable to talk about sexuality. And again, once you like talk about it, in some way you feel guilty. Sometimes you even feel anxious. Again, you also feel ashamed sometimes from like people's perspective. Once you like tell them about a certain situation that you've been in terms of sexuality, you get to feel a bit ashamed about it from their response. And that is a reason as to why sometimes I feel ashamed of talking about it. But as of the space that I have been in recently in Spain, I have been so open-minded. I have talked about it and I feel so good talking about it. I feel so relieved at some point because some things I've been hiding it inside of me, and I feel comfortable talking about it, and it's been so nice. Yeah, thank you. The first time I talked about sex with an adult was extremely uncomfortable. I was 12 years old at the moment, and I had no idea or a few idea of what to talk about regarding sex, and it was really extremely uncomfortable because at the moment I didn't know what to do and how to do and what to talk about. Yo creo que sí que las conversaciones sobre el sexo han cambiado un poco en los últimos años. Al final, creo que antiguamente no se hablaba mucho del sexo en general, de tener relaciones sexuales, de vivir nuestra sexualidad como lo necesitamos. No se hablaba, no había una conversación directamente. Y creo que ahora pues sí que poco a poco hemos conseguido que estas conversaciones vayan mejorando quizá y vayan siendo más frecuentes, y me parece súper importante que los jóvenes y que la sociedad en general tenga el sexo y a la sexualidad como una realidad que nos afecta a todas y que bueno, que es nuestro día a día al fin y al cabo. Así que sí, yo creo que por suerte hablamos de sexo y hablamos de sexualidad y es muy, muy guay. Gracias.